quisiéramos compartir una porción de la palabra de Dios para la predicación del Evangelio, leyendo en el Evangelio escrito por Marcos, capítulo 5, el relato de la resurrección de la hija de Jairo. Dice el versículo 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y fue con él, y le seguía una gran multitud y le apretaba. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que se le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Amén. Bueno, lo que hemos leído es un relato donde vemos cómo el Señor Jesucristo resucitó a la hija de Jairo. Jairo era un principal de la sinagoga. La sinagoga era el centro o el lugar donde se hacía el culto de los judíos, donde se reunían para leer la ley y para orar. Y Jairo tenía esa responsabilidad como principal en la sinagoga. De modo que él tenía una hija de 12 años que había enfermado gravemente, y en el relato se nos cuenta de que cuando él se acerca a Jesús, la niña está agonizando. Pero mientras él iba en camino con Jesús a su casa, la niña murió. Pero el Señor hizo el milagro y la resucitó de entre los muertos. Usando esa expresión, que es una de las más tiernas que encontramos en las Escrituras, usada por el Señor para resucitar a aquella niña. Ahora, queremos considerar algunos detalles de este relato, comparándolo con lo que es la condición del hombre en el pecado. Sabemos que hay detalles acá que pudiéramos comparar para el provecho de los oyentes que aún no han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. Lo primero que queremos destacar es la condición de esta niña. Era una niña que venía de una buena familia, muy religiosos, sabían bastante de Dios. Indudablemente en la casa donde se crió esta niña era una casa donde se leía la ley de Dios y donde había una atmósfera de mucha religiosidad. Su padre era una persona que llevaba una tremenda responsabilidad dentro de la sinagoga. Y eso nos hace pensar de que así hay muchas personas hoy en día que son de buena familia, que son muy religiosos, pero que sin embargo, como esta niña, su condición en cuanto a lo espiritual están agonizando. Es que desde el punto de vista espiritual, el tener una buena familia, el conocer mucho de la palabra de Dios, no nos hace salvos ni mejores delante de Dios. Realmente la religión no va a justificar al hombre en cuanto a sus pecados.
es bueno conocer de las Escrituras, pero es necesario creer en las Escrituras y en el Dios de las Escrituras. En el caso de esta niña, ella estaba enferma en un punto que estaba agonizando. Y esto nos llama la atención porque apenas tenía 12 años. Algunos piensan que solamente cuando se es viejo es que uno puede morir. Sin embargo, esta niña con apenas 12 años, con toda la vida por delante, según alguno pudiera pensar, le alcanzó también la mano fría de la muerte. Y queremos que también medite en esta realidad, que no crea que usted es tan joven y que no debe pensar en la muerte. Todos debemos estar preparados para este evento, porque la Biblia nos dice que entre nosotros y la muerte solamente hay un paso, que lo único que necesitamos realmente para morir es estar vivo. Por eso cada uno debe estar preparado para cuando llegue el momento de pasar por la mano fría de la muerte, estar preparado para la eternidad. Aquella niña indudablemente quizás jamás se imaginaría lo que iba a ocurrir en su vida. Pero ahí vemos el relato, aquella pequeña, enferma, agonizando y volando a la eternidad. Posiblemente sin Dios, sin salvación. Pero ahí está un hombre que era su padre, Jairo, doblando rodillas delante de Jesús, rogando encarecidamente que el Señor fuese a su casa para que salvase a su hija. Y queremos que usted también piense si es familia de algún creyente, si es hijo de padre cristiano, si es alumno de clase bíblica, que usted piense que hay personas que doblan sus rodillas delante del Señor, personas que le aman profundamente, orando a Dios a favor de su salvación. Y es ese nuestro anhelo, nuestro deseo, ver a todos nuestros familiares, a nuestros alumnos de la clase, aceptando al Señor Jesucristo como su Salvador personal, que tengan un encuentro personal. Aquella niña posiblemente había escuchado hablar de Jesús, como lo escuchó Jairo también, pero ella no había tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo escucha la rogativa de Jairo, que le suplicaba desde lo más profundo de su corazón, te ruego que vengas a mi casa para que mi hija sea salva. Él atendió esa solicitud. Pero indudablemente habían algunos que estaban procurando impedir que el Señor llegara a aquella casa. Esos se estaban burlando acerca del Señor. Le dijeron, ¿para qué molesta más al maestro? Tu hija ha muerto, le decían a Jairo, para que él perdiera toda esperanza. Sin embargo, el Señor Jesucristo no se detuvo, llegó a aquel lugar y viendo el alboroto de la gente que lloraba, pidió quedar a solas con aquella niña, solamente con su padre y sus 3 discípulos. Y él allí me llama la atención cuando ve a la niña postrada, él se acerca, le toma de la mano y le dice, Talita cumi. Esto es, niña, a ti te digo, levántate. Y esto quisiéramos aplicarlo a cada uno de aquellos que están escuchando este mensaje, que están postrados en sus pecados, que todavía no han aceptado al Señor Jesucristo para que pueda oír esta voz del Salvador, que con ternura te dice, a ti te digo, levántate. Él usa esa expresión talita, que es una expresión muy tierna para referirse a una niña. Esa palabra algunos indican que es la misma palabra ovejita. Y uno se imagina aquí al Señor de esa manera, tomando la mano de aquella niña. Niña, niñita, a ti te digo, levántate. Esa niña, aunque tenía 12 años, aunque quizás no tenía maldad y no era una niña que en su vida se había depravado en el pecado.
Sin embargo, delante de Dios era responsable por su pecado. Aquella niña de 12 años ya no era una niña inocente. Ella tenía que responder a Dios por sus pecados también. Y así cada uno de nosotros, cuando dejamos de ser inocentes, tenemos que asumir la responsabilidad de nuestro pecado delante de Dios. Sin embargo, el Señor no vino para condenar al mundo, sino para salvar. Y por eso en aquella niña se le acerca: niñita, a ti te digo, levántate. Y en esta mañana quisiéramos que tú puedas entender que el Señor te está llamando a ti también, que esa invitación de parte del Salvador es para ti en esta mañana, que te dice: levántate, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Tú tienes que oír ese mensaje de aquel bendito Salvador, el que murió en la cruz por tus pecados y derramó su sangre para ofrecerte el perdón. Te está llamando de manera personal para que tú te levantes, para que tú puedas tomar esa decisión como lo hizo aquella niña. Oyendo la voz del Señor, se levantó. Qué maravillosa aquella experiencia cuando ella fue resucitada de entre los muertos. La Biblia nos dice que la condición del hombre en el pecado es que está muerto en sus delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, a saber, Satanás. Pero Dios, que es grande en misericordia, por su grande amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, resucitándonos de entre los muertos. Esa es la experiencia de lo que hemos sido salvos, oyendo y atendiendo la voz de nuestro Señor Jesucristo. Le invitamos en esta mañana para que tú también puedas tener esa experiencia de pasar de vida a muerte. Como lo expresó el Señor Jesucristo: el que oye mi palabra y crea al que me envió, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Que el Señor le ayude a atender a la invitación del Señor y así, como aquella niña, experimentar la vida que el Señor nos da. Que Él haga prosperar su palabra. Amén.